Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar de otro equipo que creo que se ha reforzado muchísimo de cara a esta próxima temporada, un aspirante al título, y esos son los Ángeles Clippers, un equipo que fue una decepción hace 3 años cuando construyeron ese equipo con Kawhi Leonard y Paul George y parecían los favoritos al título y acabaron cayendo en semifinales de conferencia contra los Nuggets, si no recuerdo mal. El año siguiente parecía que lo estaban haciendo mejor una vez se habían bajado las expectativas y se lesionó Kawhi Leonard y aún así llegaron a finales de conferencia, y esta última temporada no tenía a Kawhi Leonard y tuvieron a Paul George durante solo 31 partidos y aún así fueron un equipo de play-in y se han reforzado muchísimo de cara a esta próxima temporada y me parece uno de los equipos más profundos y más potentes de toda la NBA. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, vamos a empezar. El equipo de los Clippers en cierto modo es un equipo que ya conocéis bastante, dado que no ha habido tantísimos cambios, pero en medio de una temporada donde claramente no iban a aspirar a nada porque Paul George era probable que no volviera en toda la temporada y Kawhi Leonard no iba a volver, decidieron hacer movimientos para prepararse de cara a pagar muchísimo en esta agencia libre. Son un equipo extremadamente caro, con un dueño extremadamente rico que pueda asumir estos costes, y ahora mismo los Clippers tienen un equipo con muchísima experiencia, jugadores en la mayoría de los casos en su prime o en algunos casos en el ocaso de su prime, pero no tienen apenas jugadores que estén en desarrollo, y los que tienen están al fondo del banquillo y puede que acaben sumando a largo plazo, y lo que tienen son muchísimos jugadores con muchísima experiencia a sus espaldas y un equipo realmente profundo. En este vídeo voy a hacer algo diferente a lo habitual. Normalmente hablo de las estrellas principales y de los jugadores más destacados. Aquí he decidido dar un enfoque diferente porque creo que de verdad es digna de admirar la profundidad de los Ángeles Clippers, que tienen ahora mismo 14 jugadores en plantilla, y lo que he decidido hacer es empezar enseñándoos la plantilla, cosa que normalmente hago al final, y omitir a los titulares y hablar de los 6 siguientes jugadores, los jugadores de la rotación desde el 6 hasta el 11. Recordemos que en playoffs muchos equipos juegan con 7-8 jugadores. Los Clippers tienen 11 jugadores realmente buenos y alguno más que podría destacar después. Y por eso quiero hablar un poco de la profundidad absurda de este equipo. El equipo a día de hoy está constituido por 14 jugadores, todavía queda un hueco libre, supongo que serán candidatos de sumar a alguien más en el mercado de buyout en medio de la temporada, porque si las cosas van bien, muchos jugadores querrán sumarse al carro de los Clippers de cara a los playoffs. Pero ahora mismo he puesto a John Wall como base titular. Se supone que es una disputa entre John Wall y Reggie Jackson, supongo que John Wall se ganará el título. Paul George será el escolta titular con Kawhi Leonard de alero, Robert Covington de ala pivot y Ivica Zubac de center. Entiendo que algunos querrán ver a Nico Batum o a Marcus Morris como ala pivot titular. Creo que Covington, con su capacidad defensiva y de tirar de 3, encaja mejor que ninguno de ellos, y de entrada lo he puesto el de titular, pero podríamos intercambiarlo por cualquiera. Y habrá momentos en los que obviamente Zubac se salga de la rotación y Marcus Morris juegue de small ball 5, pero bueno, los partidos habituales Zubac será el center titular independientemente de que juegue 20-25 minutos. Obviamente a los Clippers le falta un center más aparte de Ivica Zubac, tal vez sea lo que busquen en el mercado de buyout, pero no creo que tengan prisa. Pero fijaos en la segunda unidad. La segunda unidad está constituida por jugadores muy buenos, jugadores que han sido titulares en equipos realmente competitivos, y eso tenía una primera unidad donde tienes a uno de los mejores jugadores de esta década en Kawhi Leonard, que vuelve una ruptura de ligamento cruzado, es verdad, pero un jugador buenísimo, a uno de los mejores aleros de la NBA en Paul George, a un base que ha sido el Star y el NBA, que está en declive obviamente en John Wall, pero que tal vez pueda aportar algo en un rol muy inferior, o un muy buen jugador en ese rol de 3&D en Robert Covington. No es tan buen defensor como era en el pasado, pero un equipo que va a ser bueno en ese aspecto, aporta tamaño, aporta tiro, aporta versatilidad, alguien que también puede jugar de small ball 5, y luego tiene a un center bueno o decente en Ivica Zubac, que tampoco va a ser muy relevante. Pero vamos ahora entonces a centrarnos en esta segunda unidad, y antes de eso voy a mencionar a los 3 jugadores en los que no me voy a centrar tanto. Para empezar está BJ Boston, que es un proyecto, un jugador que draftearon el año pasado en el pick 50 y algo y que puede que salga bien a largo plazo. Espero que este año en ocasiones, con lesiones, juegue algunos minutos más, pero tampoco espero muchísimo de él. Y aún así es un jugador interesante y prometedor. Luego está Jason Preston, que entre Reggie Jackson y John Wall tendrá pocos minutos. Es un jugador que draftearon el año pasado al principio de la segunda ronda y que les gustaba mucho, pero que se rompió el pie y no pudo debutar en toda su primera temporada. A ver qué tal lo hace este año. Tampoco espero mucha producción por su parte. Pero el tercer jugador del que no hablaré en profundidad, del que no mencionaré sus stats, es Amir Coffey, que es un jugador del que he hablado de manera muy positiva en bastantes vídeos a lo largo de esta última temporada. Amir Coffey me parecía el mejor jugador probablemente en contrato dual de todos los que había, y ha renovado con los Clippers por creo que 3 años y un precio muy módico, y es un jugador versátil que puede jugar de base, de escolta, de alero, bueno a nivel defensivo, capaz de tirar de 3, capaz de crear un poco, y es al final un lujo al fondo del banquillo que ni siquiera van a necesitar en la mayoría de partidos, porque tienen jugadores como para empezar Marcus Morris, que es un jugador al que, como decía, he puesto
puesto en la segunda unidad porque aporta capacidad ofensiva y creo que necesita más jugadores complementarios con John Wall, Paul George y Kawhi Leonard. Y Marcus Morris encaja peor en ese quinteto titular que Robert Covington o incluso Nico Batum, aunque espero que cierren muchos partidos como Small Ball 5 porque es algo a lo que han ido muchísimo los Clippers y algo en lo que realmente destaca. Marcus Morris es un veterano de 32 años con mucha experiencia ya, un buen ala pivot, muy fuerte, capaz de jugar de 5 con bastante soltura y bueno tirando de 3, y por encima un jugador capaz de producir. No es alguien hiper eficiente ni mucho menos, pero si necesitas canastas, va a haber partidos en los que Marcus Morris va a ser útil y va a ayudar. Y estamos hablando de un jugador que esta última temporada en un equipo que llegó al play-in promedió 29 minutos de juego con 15 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, 5,1 triples intentados con un 37% desde 3 y un bastante pobre 43% en tiros de campo. Con la llegada de Kawhi Leonard y Paul George, incluso John Wall, que es el mejor playmaker que han tenido estos Clippers desde Chris Paul básicamente, espero que Marcus Morris tenga además una temporada más eficiente. Y es un lujo tener un jugador como Morris al fondo del banquillo que puede salir de titular, puede aportar 25 minutos, puede aportar 35 en función de las necesidades y un jugador que aporta mucha versatilidad a este equipo. Aparte de eso tenemos a Reggie Jackson, el jugador que va a competir por el puesto de titular con John Wall. La realidad es que creo que John Wall va a ser el titular y se lo va a merecer más. Además Wall es, pese a sus lesiones, un mejor defensor, pero en el caso de Reggie Jackson estamos hablando de un buen anotador, muy ineficiente es verdad, pero que cuando tiene el partido y cuando está inspirado realmente puede ganar un partido y ha ganado series en playoffs, ha sido clave para estos Clippers, y es alguien que lleva años en el equipo, conoce a sus jugadores principales, y lo cierto es que eso, dependerá del partido, habrá veces en las que se merezcan más minutos que John Wall y otros en las que no, pero tener en el banquillo a un jugador que este año era el base titular de un equipo de play-in y que promedió 17 puntos por partido en 31 minutos, con casi 5 asistencias, 3,6 rebotes por partido, 6,8 triples intentados, y unos porcentajes de tiro bastante terribles, la verdad, 39% en tiros de campo y 33% desde 3, es algo que realmente es útil para este equipo. Si Reggie Jackson tiene un partido de este nivel de eficiencia, lo juegas menos, y si tiene un partido en el que esté enchufado, lo juegas y Reggie Jackson puede ganarte un partido. Pero junto a Reggie Jackson en la posición de escolta tenemos a un jugador que para mí en muchos equipos sería favorito a ser sexto hombre del año, un jugador realmente bueno, que en los Clippers con tanta profundidad no sé si tendrá suficiente volumen de tiro, pero estamos hablando de Norman Powell, que llegó junto con Robert Covington en un intercambio a cambio de Keon Johnson y algunas segundas rondas y poco más. Y Norman Powell es bueno, realmente bueno, ya lo eran los Toronto Raptors, por eso acabó siendo intercambiado por Gary Trent a los Blazers. Los Blazers lo que ofrecieron un contrato largo y de unos 16 millones por año más o menos, y el año pasado funcionó bien el Portland. El problema es que los Portland Trail Blazers lo estaban jugando de alero siendo un jugador de 1,90 m porque estaban jugando con Lillard, McCollum y Powell, pero al final Powell en la posición de escolta es un tío con brazos muy largos, competente a nivel defensivo aunque no increíble, muy productivo en ataque, y que saliendo como suplente de Paul George y jugando de titular en momentos de descanso de Paul George, es un jugador muy sobradamente de calibre titular. Estamos hablando de alguien que la temporada pasada promedió 19 puntos por partido con eficiencias muy buenas, un 46% en tiros de campo y un 42% desde 3 en más de 5 triples intentados por partido. Y aparte de eso es un jugador atado a largo plazo, competente a nivel defensivo, que no es un lastre en ese aspecto, y capaz de tirar de 3 a un nivel muy alto y de crear un poco por sí mismo. Estamos hablando una vez más de un jugador de calibre titular que va a ser el suplente de Paul George. Seguimos ahora con un jugador joven, aunque no tan joven realmente porque llegó muy tarde a la NBA, en Terrence Mann, alguien que acaba de finalizar, si no me equivoco, su tercera temporada en la liga, y un jugador que hace 2 años de hecho fue clave para la eliminatoria de los Utah Jazz en manos de los Clippers, un jugador que tuvo un partidazo en el que tiró muy bien de 3 y eliminó a ese equipo, ¿no? Y Mann no es tan bueno, es verdad, pero es un jugador productivo, bueno a nivel defensivo, muy versátil, que puede jugar de 2, de 3, de 4 y que ha mejorado como tirador de 3 y aporta versatilidad posicional, intensidad en el rebote, capacidad atlética, juventud, y una vez más un jugador que esta temporada promedió 28,6 minutos de juego por partido, casi 11 puntos con 5 rebotes, 2,6 asistencias, muy pocos triples intentados, solo 2,6, pero un 37% de acierto, un 48% de acierto en sus tiros de campo, lucha en el rebote ofensivo, versatilidad posicional y otro lujo desde el banquillo que podría en ocasiones incluso sacar en el quinteto titular si quieren poner a Kawhi de 4 y de 5 a alguien como Marcus Morris por ejemplo, o incluso Robert Covington, y necesitan un equipo más móvil. Y es eso, de sobran munición y recursos a un equipo entrenado además por Ty Lue, que es un entrenador muy bueno y alguien que ha demostrado muchísima capacidad de adaptación a los problemas que le pueden ofrecer los rivales en playoffs y que tiene muchísimas herramientas con las que trabajar ahora mismo. Y ya que estamos hablando precisamente de jugadores versátiles y de herramientas diversas, ¿no? Los Clippers tienen un jugador al que han renovado por un contrato bastante cuantioso, unos 11 millones por año por un par de años, en Nico Batum, que encaja de maravilla en este molde. Batum era un muy buen role player cuando llegó a Charlotte.
fue decayendo poco a poco y ese gran contrato de unos 27 millones por año que cobraba acabó siendo un lastre, pero ahora mismo estamos hablando de un jugador que lleva un par de años en los Clippers siendo realmente útil, capaz de jugar de 3, de 4, de 5, pasador competente, muy buen tirador de 3, buen tamaño, buen a nivel defensivo y sí, tiene 33 años, ya no está en el mejor momento de su carrera, pero sigue siendo un jugador bueno y este último año en Los Ángeles promedió casi 25 minutos de juego con 8 puntos, 4 rebotes, casi 2 asistencias, un 40% desde 3 en 4,6 triples intentados y un 46% en sus tiros de campo. Y sí, tal vez Batum no sea lo que era antes, pero otro jugador del molde de Robert Covington o de Marcus Morris, mejor a nivel defensivo que Morris conste, y un jugador capaz de hacer ese trabajo de pasador secundario en ocasiones para complementar un poco a John Wall, a Paul George y a Kawhi Leonard, y que es capaz de tirar de 3, espaciar el campo y no es un lastre en defensa, siempre es útil y una vez más va a ser alguien que posiblemente esté la mitad de los partidos en una vitrina porque ni siquiera tiene minutos para todos. Y precisamente hablando de jugadores que van a tener problemas de minutos, el jugador que probablemente esté de 11 en la rotación de los Clippers es alguien que esta temporada lideró en porcentaje de 3 en la NBA con volumen y ese es Luke Kennard. Luke Kennard creo que va a tener problemas para ver mucho el campo con Norman Powell por ahí. Kennard no es muy capaz de jugar de alero, no es lo suficientemente bueno en defensa o lo suficientemente atlético o grande. Pero tal vez haya ocasiones en las que realmente quieran tiro y opten por poner a Norman Powell de 1 o de 3 y a Kennard de 2 o algo así. Pero es al final un jugador que este año jugó realmente bien, que va a tener mercado de intercambio y de entre los jugadores de los que he mencionado es posible que sea el que más posibilidades tenga de ser movido por un jugador que encaje más en el equipo, pero al final estamos hablando de eso, del mejor tirador de 3 de la temporada pasada a nivel de porcentajes de tiro, obviamente el mejor tirador de 3 es Curry, ¿no? Y un jugador que este año lo va a tener difícil para encontrar más de 25 minutos de juego por partido en un equipo de campeonato, lo cual es un lujazo, porque al final estamos hablando de alguien que promedió 12 puntos por partido esta última temporada con 3 rebotes, 2 asistencias, 6 triples intentados y un completamente absurdo 45% desde 3 con un 45% de tiros de campo. Cuando los Clippers realmente quieran ampliar el campo y generar espacio para que cocinen Paul George y Kawhi Leonard, pueden poner a Luke Kennard de escolta, a Paul George de alero y a Kawhi Leonard de ala pivot y es un jugador que realmente va a ayudarles mucho. Lo va a tener difícil, Norman Powell es más completo en ambos lados y creo que por eso le va a limitar un poco las posibilidades en este equipo, pero es eso, estamos hablando de un equipo que va a tener problemas porque su jugador número 11 se merece minutos porque es realmente bueno. Y aparte de eso tenemos, como decía, Amir Coffey, que realmente me gusta, y un par de proyectos jóvenes. Los Clippers son un equipo muy potente. No sé si considerarlos favoritos porque ya los consideré favoritos hace 3 años y fue una decepción total, pero siento que en todo este proceso ha habido una labor al final de aprendizaje mutuo, ¿no? Acabaron cambiando su entrenador anterior por Ty Lue, que hace una muy buena labor, y han construido un equipo que tiene ya bastante continuidad. Han llegado jugadores como Covington o Norman Powell, pero en general el núcleo principal del equipo, el núcleo de unos 8 o 9 jugadores, ya lleva bastante tiempo constituido, se conocen, tienen muchísimo talento, jugadores muy veteranos, muy buenos tiradores de 3, jugadores con mucha versatilidad posicional y buenos a nivel defensivo, y exceptuando un center realmente dominante que ni siquiera es que les haga falta porque no es a lo que juegan normalmente los Clippers, tiene un equipo muy profundo en todas las posiciones y me parece uno de los mejores equipos de la liga. Ojo con los Clippers, no los voy a considerar favoritos porque creo que los Warriors, por haber sido campeones, ahora mismo se lo merecen, pero me parece difícil imaginarme un segundo equipo en la conferencia oeste más potente que Los Ángeles Clippers en esta temporada. Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.